Queridos alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo vean este PowerPoint video. Con esta modalidad, si bien la desventaja es que ni yo los veo a ustedes ni ustedes me ven a mí, o sea que no podemos interactuar de manera presencial, tienen como ventaja que pueden detener en cualquier momento el video, volverlo hacia atrás para lograr una mejor comprensión. Les sugiero que tengan a mano una libreta, un cuaderno y una lapicera para tomar algunos apuntes de conceptos que yo les voy a ir marcando y que son importantes para su comprensión y eventualmente para la posterior evaluación. Este teórico, familiarmente llamado tabla periódica, pero que en realidad su nombre específico es de configuración de periodicidad de los elementos, está dividido en realidad en 4 videos debido a su extensión. Yo les voy a ir comentando cuando vayan comenzando y finalizando cada una de las partes, y al final de la cuarta parte van a tener unas tareas que van a tener que hacer, que son sencillas pero sirven para completar y complementar los conocimientos aquí vertidos. En esta primera diapositiva pongo a disposición algunos libros. Por ahí algunos de ustedes en sus casas tienen ediciones de viejas, de hermanos, de padres de estos libros. En realidad, tabla periódica es un tema que se encuentra en la web en abundancia. Lo primero que les pido es que vean estas diapositivas antes de rastrear en la web otro tipo de información, porque puede llegar a ser errónea. Es decir, tomen como base este video. Y la bibliografía escrita, si bien está disponible en biblioteca, no lo está disponible digamos, de manera virtual por ahora. Pero si alguno tiene dudas, como siempre les digo, no duden en escribirme, en ponernos en contacto para solucionar cualquier inconveniente. Este es el desarrollo que vamos a dar a lo largo de los 4 videos. Y vamos a usar algunos conceptos de distintas redes sociales. Por ejemplo, de Instagram es bastante interesante. Yo en la clase que les dejé a través de YouTube les comenté que los elementos químicos nacen prácticamente desde el comienzo de nuestro universo. Esta teorización que han hecho los físicos de una gran explosión inicial que la denominaron Big Bang. Es un término periodístico, Big Bang, el del comienzo del universo, donde en los primeros minutos de esta gran explosión, los físicos teorizan que se habrían formado los primeros elementos. ¿Cuáles son ellos? El hidrógeno, que es el elemento más abundante que hay en el universo y el más sencillo de todos, que acá en esta imagen se encuentra arriba a la izquierda en la tabla periódica, y luego el helio. El resto de los elementos químicos se fueron formando en estrellas, aquellas con más masa o menos masa, y que luego algunas de ellas con gran cantidad de masa explotaron, y lo siguen haciendo en grandes explosiones y poderosas explosiones que se le denominan supernovas. La mayoría de los elementos químicos fueron creados de esa manera. Algunos pocos elementos químicos fueron sintetizados por el hombre. eh, ya lo vamos a ver más adelante, pero el último elemento sintetizado hace muy poco tiempo fue el elemento con número atómico igual a 118. Estos elementos, con el paso de los años, acuérdense que el universo se estima que tiene una edad de unos 13.800 millones de años, fueron constituyendo los diversos cuerpos que existen en el universo, es decir, estrellas, planetas, cometas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tiene un ejemplo de una imagen de una nebulosa planetaria. Simplemente lo traigo a colación porque a través de filtros que se ponen en las lentes de los telescopios, esta nebulosa fue captada por el telescopio que se encuentra orbitando la Tierra, el Hubble. eh, a través de esos filtros de colores se puede interpretar de qué están hechos. Entonces el color azul es el helio, que está ionizado. Ionizado significa que tiene carga ese átomo.
El color cian, que es un color celeste, es el hidrógeno y el oxígeno, y el color rojizo es nitrógeno y azufre. Es decir, lo que quiero mostrarles con esta imagen es que a medida que los objetos celestes son más gigantescos, permiten la síntesis, la creación de elementos cada vez más pesados. Es decir, el hidrógeno como un elemento liviano, que tiene una masa de 1, y el azufre como un elemento más pesado que tiene una masa de 32. Si ustedes ponen en Google tabla periódica y ven imágenes, le van a aparecer un montón de imágenes y tipos y representaciones de tablas periódicas, pero todas ellas tienen un mismo origen. Ya les voy a contar un poco la historia. Esta que vemos abajo a la derecha es una copia de un manuscrito que escribió un ruso, Dmitry Mendeleev, cuando publicó su primera versión de la tabla periódica. Brevísima la historia. Este señor que ven en la fotografía más grande, arriba a la derecha, es Dmitry Mendeleev, que era un químico ruso, un profesor de barba larga. Dicen que tenía cara de malo y que era temido porque era como medio loco, medio apasionado, que nació en la Rusia de los zares, es decir, cuando todavía Rusia era un imperio, que tuvo entre 14 y 17 hermanos. No se sabe exactamente cuántos tuvo en aquellas épocas y en ese lugar tan desolado de Rusia. Se ve que anotar a los niños no era una cosa común. Y entre otras cosas, él veía que era muy difícil enseñar la química. Entonces él buscó durante mucho tiempo una forma de enseñar las propiedades de los elementos de manera más fácil. No hay muchos datos acerca de cómo construyó la tabla periódica. Lo que sí se sabe es que no es que la inventó de un día para el otro, sino que la estuvo masticando esta idea y probando distintas versiones durante un buen tiempo. Este profesor y químico publica una versión de su tabla periódica ordenando los elementos químicos que se conocían en ese momento, que eran unos 63, en columnas. A estas columnas él las llamó familias o grupos. ¿Y qué es lo que agrupaban? A elementos de propiedades químicas similares. Le doy el ejemplo clásico más conocido: los alcalinos, que son los elementos que actualmente se conocen en el grupo 1, que son litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, tienen todas propiedades químicas similares. Por ejemplo, reaccionan con el agua con violencia. Es decir, todos, si se los pone en agua, esto cuando volvamos a la presencialidad vamos a hacer reacciones de sodio con agua y de potasio con agua, reaccionan violentamente y todos desprenden el mismo gas, que es hidrógeno. Entonces, así fue agrupando los elementos que él sabía, porque ya se sabía qué propiedades químicas tenían. Recuerden, yo en la primera clase que alcancé a mostrarles en el video, Lavoisier, este científico francés, en 1787 más o menos ya había ordenado los elementos que se conocían hasta ese momento, que eran unos 32. Prácticamente un año después, 1869, se conocían el doble de elementos, que eran 63. Mendeleev publica en un libro su tabla periódica, pero Lothar Meyer, que era un químico y un médico alemán, había publicado una tabla muy similar un año más tarde. Antes de este hecho, Meyer también había publicado un texto que contenía una versión abreviada, pero no estaban del todo organizados los elementos. ¿Por qué se le atribuye a Mendeleev el descubrimiento, la idea de la tabla periódica? Bueno, porque en realidad la tabla de Lothar Meyer tenía algunos errores. Entonces, y Mendeleev tuvo más aciertos, ya les voy a contar, por elementos que aún no habían sido descubiertos. Con lo cual la historia le atribuye al ruso, Mendeleev, y no al alemán, el descubrimiento de la tabla periódica. Ahí más abajo dice que en la actualidad se conocen unos 117 elementos. Ya les dije que en realidad se ha descubierto recientemente el elemento 118. Lo que ocurre es que todavía no ha sido del todo caracterizado. Cuando hablamos de los últimos elementos,
del elemento 110 en adelante, en realidad la caracterización se hace sobre la base de unos pocos átomos, se hacen en grandes aparatos, es decir, no es que físicamente se tenga el elemento, la cantidad de átomos de los cuales se posee o se pueden crear es muy poco y su vida es muy corta, fracciones de segundo, por lo cual son muy difíciles de estudiar.